En la democracia está basado, entre otras cosas, en la independencia de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo se encuentra el país en esa materia y qué implicaciones tiene para la democracia el rompimiento de esos principios o qué tan sólida es la institucionalidad para enfrentarse a situaciones que vulneran la independencia? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto en el inicio de la semana en este lunes. En nuestro tema de reflexión para hoy, el informe legal de FUSADES, el Estado de Derecho de nuestro país, la elección de funcionarios y el fuero constitucional, entre otros temas. Trataremos de avanzar en una hora para que nos alcance el tiempo. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Javier Castro. Él es el director del Departamento de Estudios Jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Javier, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Excelente. También agradecemos a Óscar Pineda, él es investigador de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Óscar, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si avanzamos con los temas, porque son varios los que tenemos en agenda y en principio, Javier y Óscar, me interesaría que iniciáramos sobre este tema de cómo está el estado de salud de la democracia en nuestro país a la luz de este informe que han preparado ustedes y que tiene que ver con el segundo semestre de 2018, es decir, estamos hablando que sería prácticamente de junio a diciembre del año pasado. Una perspectiva rápida del informe para que entremos en materia, Javier. Bueno, el informe se presenta la semana pasada y en él hacemos un recorrido sobre lo que nosotros consideramos que son los aspectos más relevantes del semestre, y en este caso del segundo semestre del año 2018, en distintos temas que son claves para la institucionalidad. Hablamos del Estado de Derecho, hablamos de la transparencia, hablamos del clima de negocios y también hablamos del tema de la seguridad ciudadana. Y en efecto, en el año se vieron acontecimientos muy importantes para el Estado de Derecho, como fue la elección de funcionarios de segundo grado, que fue el caso de la Corte Suprema de Justicia, y la elección del Fiscal General de la República, que son aspectos muy relevantes para el país y que luego podemos hablar con un poco más de detalle. Pero sí, también vemos cómo está funcionando todas las instituciones que tienen un rol en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Hablamos de la seguridad jurídica y vemos también justamente, y con eso inicia el estudio, con lo que tiene que ver el apoyo hacia la democracia. Vemos lo que reporta el informe Latinobarómetro 2018 y en el que se puede observar que en El Salvador ha disminuido, desde el año 2010 al 2018, ha disminuido significativamente ese apoyo. Y en ese sentido estamos hablando de que en estos momentos tenemos un apoyo del 28% a la democracia. Y eso ha venido disminuyendo, está todavía por debajo del promedio latinoamericano, que es del 48, 20 puntos menos estamos abajo. Sí, tenemos una gráfica que es apoyo a la democracia, Latinobarómetro 2018, un poco con algunos indicadores, que es lo que tenemos en este momento, Javier. Claro, ahí se ven en azul los 28 puntos que tiene El Salvador, sí, y el promedio regional está arriba con 48 puntos. Y lo que nosotros decimos en el informe es justamente la importancia que tiene el fortalecimiento de las instituciones democráticas para El Salvador, porque sí, justamente cuando las personas sienten de que las instituciones no están respondiendo para resolver sus problemas, es cuando se empieza a disminuir este apoyo a la democracia, o cuando vemos de que se cometen actos de corrupción y estos quedan impunes. También son motivos por los que la gente no confía y empieza a disminuir el apoyo a la democracia. Javier, pero hemos tenido una caída sostenida de cómo se está respaldando la democracia en nuestro país. ¿Cuáles serían como las variables que están influyendo para que eso esté ocurriendo? Y digo porque parece bastante dramático, ¿no? Cuando uno analiza otras tablas del Latinobarómetro, observa, por ejemplo, el apoyo en democracia, donde más se ha perdido en Venezuela es donde más apoyo a la democracia, ¿no? Por la ausencia misma de la democracia. Sí, porque la gente aclama la democracia. En El Salvador estamos en el otro extremo, con un 27-28%. 28% porque las personas consideran de que las instituciones todavía deben responder más. O sea, no hay duda que tenemos una democracia que con sus imperfecciones ha venido caminando en el país. No obstante, también se observa que hay un debilitamiento
ante la necesidad que las personas observan de que consideran que sus problemas no están siendo resueltos de la mejor forma. No hay una adecuada representación de los gobernantes hacia los ciudadanos, y cuando se dan esas situaciones es justamente cuando las personas dejan de o disminuye, digamos, el apoyo a la democracia. ¿Y eso por qué lo planteamos? Porque justamente lo que se necesita es fortalecerlas. Y esos han sido planteamientos que FUSADES ha venido señalando junto con otras organizaciones de la sociedad civil con el tiempo, de la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad, fortalecer nuestra democracia a fin de que las instituciones respondan justamente al ciudadano y que cuando se den violaciones al Estado de Derecho, la misma institucionalidad también responda. Eso es lo que se espera y eso, digamos, es uno de los ejes transversales más importantes que tiene el informe alrededor de cómo funcionan estas distintas instituciones en el país y en este caso el segundo semestre del 2018. Sí, Óscar, para el año pasado ocurrieron dos hechos importantes. Uno tuvo que ver con la transición en Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia, ¿no? Una sala que todo el mundo coincidió en que había dejado la vara bastante alta para la siguiente sala que tomó posesión, desde luego, y elección del fiscal general de la República. Son dos hechos importantes sobre dos instituciones claves en este país. ¿Cómo se midió, digamos, primero la evaluación de la Sala de lo Constitucional y ahora sí en ese proceso de transición? Sin duda alguna, nosotros caracterizábamos de hecho este segundo semestre como un semestre de grandes elecciones. Tenemos nuevo fiscal, tenemos nueva Sala de lo Constitucional, un magistrado más en la Corte Suprema de Justicia y por supuesto tenemos todo el proceso electoral presidencial. Y todo esto está íntimamente vinculado a la democracia, porque uno de los sentidos en que democracia se utiliza es como forma de elegir a representantes. Sí. Y por eso consideramos que es bien importante, porque las elecciones de segundo grado en realidad se llaman así, porque son de legitimidad democrática, y hay que subrayar democrática solo que indirecta, a través de la Asamblea Legislativa, que son los representantes del pueblo, y así está concebido en nuestra Constitución. Entonces, quizás empezando por el tema de la Corte Suprema de Justicia, es un proceso que abarcó casi todo el año, que demandó un gran esfuerzo de la sociedad civil que se interesa en estos temas, exigiendo a nuestros representantes que tuviéramos una Corte Suprema de Justicia independiente, capaz, que es a lo que aspiramos, son quienes resuelven en última instancia sobre los derechos de todas las personas. Entonces, ese fue el clamor de la ciudadanía y el mismo clamor con el fiscal general de la República. ¿Qué pasó en la realidad? Hubo muchos problemas. Las elecciones de segundo grado en El Salvador a veces son tratadas como una reivindicación de la capacidad política de llegar a un acuerdo sin considerar la idoneidad. Y parece que reivindicaran eso cuando en los dictámenes, por ejemplo, se escribe todos los candidatos pudieron haber sido electos, escribe la Asamblea Legislativa. ¿Y qué nos está queriendo decir con esto? Que si hubiese elegido al peor calificado de los 32 que aspiraron a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía, entonces, o los 30 a la Corte y los 32 a la Fiscalía, daba igual, y no es así. La Asamblea tiene un deber de motivar y de demostrarnos por qué una persona merece más ser magistrado, y no es cuestión de que una persona sea mala o buena, es si es adecuada o no adecuada para ese cargo. Y eso a pesar que, digamos, puedan recibir 30 candidatos o 30 aspirantes, en un caso particular, por ejemplo. Es decir, de ahí tiene que sacar al mejor de los mejores. Sin duda alguna. Esa sería un poco la lógica. Más que la lógica, eso sería su trabajo. Ahora bien, ustedes alcanzaron a medir un poco lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional, la entrante, digo. Sin duda alguna, ya empieza a dar algunas luces de por dónde va a ir su trabajo, y esto hay que decirlo de alguna manera con claridad. Los magistrados pueden tener un estilo diferente a la sala anterior, y eso está totalmente permitido y de hecho es sano, pero lo que tiene que ser en todo caso es que sean comprometidos con la justicia, que sean correctos éticamente y que sean ágiles en el trabajo y hacerlo con calidad. Entonces, ya empezamos a ver algunas resoluciones y te cuento un par. En el 2018 todavía, a finales, emitieron una resolución en materia tributaria donde hicieron por conexión un tema que me parece relevante. En FUSADES lo hemos dicho, nos parece bien importante que reafirme el criterio de que los diputados suplentes tienen que aparecer identificados en la papeleta. Eso ya nos da una idea de que es un criterio que más o menos van a mantener, el hecho de que la gente entienda por quién está votando en las papeletas.
Luego resolvieron recientemente un caso de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. ¿Se acuerdan que el presidente vetó una reforma que le daba más autonomía a la Asamblea Legislativa? Superó ese veto y entonces llegó a la sala, y la sala resolvió que la Asamblea tenía razón. Sí. Creemos que acertadamente resolvió en ese caso. Y sentó en ese mismo algunos precedentes bien importantes de cómo es este proceso, por si a futuro un presidente veta algo y luego se lo superan, ya sabemos cómo se hace. Y más recientemente, y estas son resoluciones importantes, declaró improcedentes las demandas sobre la candidatura del ahora presidente electo, declaró improcedentes las demandas contra la elección del magistrado Roberto Calderón y declaró improcedentes las demandas contra el actual fiscal general de la República. Claro. ¿Qué pensamos de estas improcedencias? Pensamos que la justicia debe ser cercana al ciudadano, que la justicia constitucional debe ser, no tener criterios restrictivos para acceder, porque improcedencia significa que no conoció el fondo. Sí, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, sí me interesa que entremos un poco más en la materia, Javier, y que tiene que ver justamente con el tema de Fiscalía General de la República, elección del fiscal. Un poco por las observaciones que han habido en el tema de la independencia, el tema de la militancia o no en términos partidarios. Vamos a ir a la primera pausa comercial, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados en estudio, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y también Óscar Pineda, investigador. Javier, en torno al proceso de elección del fiscal general de la República actual, hay algunas demandas ante Sala de lo Constitucional, pero bueno, ustedes en el informe sí retoman esta parte en la que tiene que ver, donde señalan, por ejemplo, la elección del fiscal general que careció de criterios de evaluación, que el tema de las deliberaciones, no hubo transparencia, esta parte importante, ¿no?, en la Asamblea Legislativa, que habría incumplido al no dar fundamentación al dictamen, y tampoco se habría verificado tampoco la justificación de la independencia partidaria. Digamos, esto es como esencial, pero ¿en qué plano lo dejan ustedes entonces en el informe? Bueno, nosotros señalamos en el informe lo que justamente expresamos en enero de este año, al decir de que mirábamos un incumplimiento de la jurisprudencia constitucional. La Sala de lo Constitucional ha venido señalando ciertos parámetros que hay que manifestar que son obligación, que deben cumplir en la Asamblea Legislativa. Pero el problema que se ha dado es que hemos visto cómo reiteradamente la Asamblea Legislativa incumple con estas obligaciones. Le da un peso menor a la jurisprudencia como que no fuera obligación, cuando es una obligación jurídica que deben cumplir. Y en ese sentido señalamos, dentro de las conclusiones del informe, es que se observa ese reiterado incumplimiento de la jurisprudencia constitucional. Cuando se ve el proceso, se ve que, por ejemplo, aspectos que no debían fallar, como la deliberación pública, como contar con instrumentos objetivos para evaluar el mérito, de que se tuvieran, por ejemplo, la motivación que debía existir, y desde luego uno de los aspectos que se han mencionado justamente tiene que ver con la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de verificar la independencia partidaria del fiscal o de cualquier otro funcionario de elección de segundo grado, y que precisamente todos esos elementos no se dieron en el proceso que llevó a cabo la Asamblea Legislativa, y por eso nosotros señalábamos que mirábamos que el proceso había estado irregular justamente porque no había cumplido con lo que ordena la Constitución, y esa era la conclusión a la que llegábamos nosotros en la posición de FUSADES, cuestionando el proceso justamente. Y finalmente, Javier, ¿tiene esto mucho que ver entonces con la falta de modificación al reglamento interno de la Asamblea Legislativa? Porque acá lo que se ha sugerido siempre ha sido cómo estandarizar los mecanismos de elección de funcionarios de segundo grado. Justamente se han llevado ya propuestas. Se ha señalado a la Asamblea Legislativa de que la legislación, como está en estos momentos en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, es totalmente insuficiente y muy limitado para que tengamos un procedimiento de calidad, un procedimiento que se caracterice por la transparencia, por la participación ciudadana y también por contar con instrumentos objetivos de evaluación del mérito. Los famosos baremos que tanto terror causaron en los diputados, pero la verdad que estos instrumentos lo que permiten justamente es que no hayan repartos partidarios o elecciones basadas en la afinidad política partidaria.
Y esto es una parte del proceso, porque tampoco es que todo es el baremo, sino que es todo un proceso que debe estar acompañado de la máxima transparencia, con deliberaciones públicas y además con una motivación, como se decía al inicio. La obligación que tiene la Asamblea Legislativa en todas estas elecciones es elegir a la mejor persona y tiene que justificar por qué esa persona que está eligiendo es mejor que las demás en cuanto a cualidades y cómo se acerca más al perfil que se espera para llegar a ese cargo y ejercerlo de mejor forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Se lleva la propuesta de parte del Consorcio por la Transparencia el año pasado y no hubo ningún movimiento en la Asamblea Legislativa, se les estuvo diciendo, tampoco caminó nada. ¿Y qué pasa? Ahora ya tenemos unos procesos que ya vienen cerca. Ya se inicia el proceso del titular de la Procuraduría General de la República, que tiene que estar ya electo en abril, si no me equivoco, de este año, pero también ya viene para septiembre el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, si no cambiamos la forma de hacer las cosas, estamos condenados a repetir los mismos errores, los mismos problemas. Y cuando hemos visto el incumplimiento de la Asamblea Legislativa de respetar los parámetros constitucionales, de nuevo nos exponemos a que suceda lo mismo y que no se elija conforme a los parámetros de transparencia y buscando la idoneidad. Sí. Y una de las conclusiones a las que llegamos en el informe y que lo expresamos, William, es que está pesando más el elemento de tipo político que el elemento que tiene que ver justamente con la idoneidad. Y ese es un tema que tenemos que resolver en el país, porque si queremos que una institución funcione adecuadamente, se requieren dos cosas al menos: tener un adecuado marco jurídico, pero el otro, que creo que es igual o más importante, que llegue la persona correcta a conducir esa institución. Porque si no, de nada sirve tener a la persona que está en el cargo, pero no tiene la voluntad ni el deseo de aplicar la ley como debe ser, entonces de nada te va a servir. Claro. Entonces, justamente esperamos de que se retomen ese tipo de reformas para que tengamos procesos más transparentes en la Asamblea Legislativa. Claro. Ahora bien, Óscar, si, como dice Javier, entonces pesa más lo político en términos de la valoración de los diputados a la hora de elegir, tampoco entonces sería poco casual que el tema de independencia partidaria no se le dé tanta relevancia. Son dos temas bien relacionados y de hecho el mandato es que las instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia estén desvinculadas de los partidos políticos, no solo formal, sino también materialmente. Y este segundo criterio incluso pesa más porque si una persona no está vinculada formalmente, pero de hecho actúa como si estuviera obligada con el partido, etcétera, entonces no puede serlo. Y entonces lo que significa es que los diputados a veces, en las últimas elecciones, ha sido la norma tratar de enfatizar más el tema ideológico que el tema de idoneidad. Ahora bien, entiendo que no se ha logrado superar esta parte de hasta qué momento es que se puede considerar el tema de la militancia partidaria, la pertenencia partidaria de un aspirante, ¿no? Porque de lo contrario, si una persona fue, digamos, de joven, fue miembro de un partido activo y todo eso, después se convierte en profesional del derecho, totalmente, llega de magistrado, entonces toda la vida le pueden estar observando eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Es también establecer mejores normas y tendría que ver, y no sé, en el caso de la Asamblea Legislativa tendría que volverse al tema del reglamento interno o hay que establecer un mecanismo diferente a nivel de otra normativa. El reglamento interior de la Asamblea Legislativa tiene categoría de desarrollo directo de la Constitución, así que podría estar ahí. O podría ser una legislación en cuanto a los requisitos de los candidatos en el Código Electoral o en la Ley de Partidos Políticos. Es posible regularlo y de hecho consideramos que es necesario hacerlo, porque efectivamente el tema de la vinculación material está en esos términos, vinculación material, como si caso por caso podría irse determinando. Pero ¿Qué es vinculación material? Se no establece límites. Totalmente abierto. Entonces nosotros creemos que la jurisprudencia lo creó, entonces debería regularse señalando algunos elementos como los que mencionabas, en eso estamos de acuerdo. Pero también nosotros hacemos énfasis en FUSADES en señalar que no se trata solo de las regulaciones, sino de la actitud de los diputados para con esas regulaciones. Es decir, ¿qué importa que todo esté debidamente regulado si la conducta es de desdén hacia esas regulaciones y de
y de un poco de menosprecio a esas obligaciones de ofrecerle a los salvadoreños, que debería ser su mayor obligación, personas capaces e idóneas. Entonces, dos elementos: uno, las regulaciones incluso podemos decir que son más fáciles, pero la actitud hacia esas regulaciones, hacia cumplirlas voluntariamente, es una cuestión más de cultura política y de respeto a la voluntad ciudadana. Ahora, pero aquí el punto es que continuamos dándonos con la misma piedra. Sin duda alguna. Ahora veía una columna en los periódicos que se titulaba algo así como ¿por qué insisten o por qué siguen con esto? Y la verdad es que es un tema de poder, es tratar de controlar instituciones, y creemos que esto no debería ser así. Esa ha sido nuestra postura, esa ha sido nuestra lucha, y creo que mientras no haya una verdadera actitud de compromiso con la transparencia, con la imparcialidad de estos funcionarios, vamos a tener que seguir en esa lucha. De acuerdo, vamos a ir a una pequeña pausa comercial más, regresamos con más. Bien, Javier, creo que hay un tema que es importante que lo analicemos a la luz del informe y porque es un tema actual sin duda alguna y tiene que ver con el clima de negocios, la decisión que tomó en agosto del año pasado la administración de Sánchez Serén de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con República Popular China. Luego de eso se deriva, ¿no?, el rompimiento del Tratado de Libre Comercio en el tema del azúcar. Las consecuencias, ya vimos, los azucareros fueron a la Sala de lo Constitucional a presentar un amparo. Tenemos también el tema de que se ha creado una comisión especial al interior de la Asamblea Legislativa para analizar qué es lo que ha ocurrido, porque acá algunos sugieren que puede haber incluso la comisión de delitos o por lo menos, obviamente, hay procedimientos que se habrían saltado y que no sabemos en qué va a terminar esta comisión, pero tampoco sería tampoco sería extraño que puedan determinar algún nivel de interpelación para algún funcionario. Pero bueno, ¿cómo cae o cómo engrana, digamos, ese hecho en particular con lo que ustedes han analizado en el informe? Bueno, nosotros señalamos de que justamente uno de los retos más grandes que tiene el país es de que exista seguridad jurídica y que tengamos un clima atractivo hacia los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, y que cuando se dan situaciones como la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso de concesión del puerto de la Unión y también el rompimiento del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, nos parece que se mandan señales nefastas, señales negativas hacia la inversión. Y eso lo que termina es minando esa confianza que debe existir en el país como un país confiable en el que se puede invertir. Entonces nosotros sí vemos con mucha preocupación ese tipo de acciones que se están dando porque prácticamente están dañando la imagen del país y eso tiene consecuencias que impactan directamente en los salvadoreños, porque si no viene inversión, y también mostrábamos en el informe cómo El Salvador sigue siendo el último lugar de inversión extranjera directa que estamos atrayendo en comparación con Centroamérica. Vamos a la cola de la inversión en términos de atracción, para que eso al final, ¿cuáles son los productos, los resultados? Que se generan mayores empleos que tanto necesitamos. Entonces, la falta de transparencia en el proceso de concesión del puerto de la Unión, no se han conocido los estudios técnicos, no se han conocido los expertos que han estado trabajando en este tema, las bases tampoco se conocen, de repente pasa mucho tiempo sin que esto se impulse y de repente hay una extraña celeridad por querer salir de esa forma rápido con una concesión que es clave para el país y que nos parece que se está manejando de forma opaca y no brinda la confianza que se requiere en este tipo de procesos para un tema estratégico del Salvador. Y por eso, en el caso del Puerto de la Unión, nosotros como FUSADES hemos señalado que lo más sano es que este proceso se detenga y que sea revisado por el nuevo gobierno íntegramente y que esté dotado de transparencia. Al mismo tiempo, vemos cómo se da este otro problema del rompimiento y esa ruptura que se hace del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, afectando a sectores que van a salir muy perjudicados. Y en ese sentido nosotros decimos que es lamentable la poca transparencia, las distintas opiniones que existían. Ya hemos visto cómo había un discurso de parte de Cancillería y otro del Ministerio de Economía, brindando información dual y eso generando incertidumbre jurídica. Pero además la ministra de Economía confirmando que desconocía alguna información o de algunos hechos o situaciones que se habían generado y que debíamos entender que lo conocía nada más el ministro de Relaciones Exteriores. Claro, y cuando hablamos de gobierno estamos hablando de un solo gobierno que tiene que manejar un solo lenguaje y una sola línea de comunicación. Aquí se estaban dando diversos mensajes generando
confusión. Y el problema que tenemos esto es que, en primer lugar, se rompe el tratado incumpliendo las mismas normas que establecía el Tratado de Libre Comercio. Y ahora lo que tenemos es justamente que se está activando la institucionalidad tanto a nivel de la Asamblea Legislativa como en la Sala de lo Constitucional. 2 procesos entiendo que se han presentado y veremos qué resulta de él. Ahora, pero a pesar de que se active la institucionalidad, hay un mensaje que se manda hacia el exterior. Hay un mensaje negativo que se manda hacia los inversionistas. Y lo que nosotros decimos que ese tipo de actuaciones lo que vienen a hacer es a perjudicar y a minar la confianza que debe existir en el país como un lugar en el que se respeten las reglas del juego. Sí. Óscar, cuando se hablaba del clima de negocios, uno piensa en el tema de, por ejemplo, seguridad jurídica, que es lo que estamos conversando en este momento, y el otro que tiene que ver con la seguridad física, con un problema de la violencia, de la delincuencia en el país. Sin duda alguna, ese es uno de los temas que consistentemente más preocupa a la población salvadoreña, y es que en FUSADES hacemos una encuesta que es más para empresarios, pero también los empresarios consistentemente lo informan como el primero o el segundo de los factores que más preocupan a los inversionistas. Y es que, William, estamos en una situación donde uno no puede trabajar en paz, y eso se vincula necesariamente con la productividad. Hay gente que tiene que renunciar a sus trabajos porque queda en una zona donde no puede entrar porque en su zona hay una mara diferente, entonces una pandilla diferente. Entonces es un verdadero problema, y sin duda alguna, si no se puede trabajar en paz, entonces no se puede producir en paz. Estamos hablando de 2 caras de la misma moneda. Por un lado, si no se puede trabajar, entonces no se puede producir. Y del otro lado, para decirlo en otras palabras, la productividad necesita de un mínimo de condiciones de estabilidad, de certeza, y de que no te van a ir a extorsionar en cuanto estás abriendo tu negocio. Ahora bien, en el corte comercial conversamos un poco, les decía, bueno, acá ha habido una situación un poco interesante en términos de decir, bueno, Estados Unidos venía advirtiendo, ¿no?, de un poco de cómo se generan ciertas situaciones que pueden ser oscuras o poco transparentes en las relaciones que se pueden establecer con República Popular China. Y bueno, lo que estamos viendo alrededor del Tratado de Libre Comercio parecería que de repente está reconfirmando ciertas, en aquel momento teorías, pero de repente parece que hay situaciones que reconfirman con los hechos. Que reconfirman, yo creo que más que el gobierno chino o que la República Popular de China actúa con oscuridad, lo que estamos reconfirmando es que nuestro gobierno actuó con oscuridad y que actuó a las espaldas de la población. Es decir, naturalmente el gobierno puede manejar y administrar las relaciones exteriores, es parte de sus funciones, pero lo está haciendo de un modo como si ellos mismos sintieran que están haciendo algo mal. Entonces esconden cosas, hacen un doble discurso, y son cuestiones inaceptables para la población. Sí, porque alrededor del Tratado de Libre Comercio, el rompimiento del Tratado de Libre Comercio, había un hecho muy particular que llamó la atención, y claro, tiene que ver con la actuación del gobierno de El Salvador, ¿no? Romper este tratado comercial ante República Popular China y no ante Taiwán, que es con el país con el que iniciaron. Sí, lo que pasa es que hay una situación un poco especial. Ya sabemos que Taiwán no es reconocido por China como un país independiente, sino como una provincia suya. Entonces, en estos casos, abrir relaciones con China necesariamente significa desconocer a Taiwán como un Estado, y esto lo que implica es que si lo desconoce como Estado, denunciar el tratado frente a ellos sería como un último acto de reconocerle facultades. Entonces, imaginamos que a eso se debe la necesidad de hacerlo frente a la República Popular China. Debe haber sido una exigencia de China para poder abrir relaciones. Debe haberles exigido que desconocieran a Taiwán a tal grado que ni siquiera los tratados anteriores pudieran denunciarlo frente a ellos. Y por el otro lado, El Salvador haberse plantado y decir, tenemos que terminar esto como lo iniciamos. Y lo iniciamos, este Tratado de Libre Comercio con Taiwán, lo vamos a terminar con Taiwán. Sí, eso era la forma natural de hacerlo, y esa era la forma en que estaba incluso establecido en el mismo tratado. Javier, entonces, a manera de concluir sobre este tema, porque tenemos que hacer la pausa, entonces, un poco, no sé, si se establecen recomendaciones puntuales en el tema del clima de negocios, cómo superar este tipo de hechos, porque efectivamente, entonces, cómo nos pueden estar viendo desde el exterior, que ese es un tema clave, ¿no? Queremos generar, fortalecer el clima para atraer inversiones, pero esto manda señales encontradas. Claro, por eso se tiene que trabajar en la confianza de que somos un lugar atractivo para los inversionistas, pero atractivo en el sentido de que se respetan las reglas del juego, que se respetan los compromisos que el país adquiere.
Y creo que esto va de la mano de otras cosas. O sea, eso es un elemento fundamental, la confianza, porque sin confianza nadie va a venir al país. Pero por otro lado tenemos que trabajar en el tema de la criminalidad, que sigue afectando también el clima de inversión. Hay otros elementos que son claves y es cómo reducir la burocracia excesiva en el gobierno. Y me parece que también tiene que haber un componente de eficiencia en la administración pública. Y estos componentes nos van a terminar, si los trabajamos bien, en generar esa confianza y tener un clima atractivo para la inversión, porque esa es una de las razones por las cuales el país no crece como debería crecer, porque no está viniendo la inversión que necesitamos como país, y nosotros creemos que entre las razones más importantes tiene que ver justamente porque no tenemos la confianza suficiente en el clima de inversiones en el país, y por eso es que ha estado deteriorado en los últimos años, y es algo que tenemos que trabajar con medidas normativas, pero también con la actitud de parte de los gobernantes de generar esa confianza a través del respeto de las reglas del juego. Excelente, nos vamos a quedar en ese punto. Creo que es importante que regresemos al cierre para hablar un poco sobre este tema del fuero como mecanismo de protección o de impunidad. Y lo digo esto sí porque justamente la Asamblea Legislativa ha estado deliberando en las últimas horas en torno a el proceso. Bueno, se ha creado esa comisión de antejuicio para desaforar al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, el magistrado Eduardo Jaime Escalante, ¿no? Por el caso que ya todos sabemos de que ha sido acusado de una violación. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con más. Bien, Javier, decíamos entonces, se ha conformado la Comisión de Antejuicio en Asamblea Legislativa, han sesionado este día en el tema de buscar el mecanismo para desaforar al magistrado Eduardo Jaime Escalante, de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, acusado de abuso sexual en una menor. Entonces, en estos casos que tiene que ver con el tema del fueros, de impunidad, inmunidad, ¿cómo se debería abordar esto? Yo creo que en primer lugar hay que plantear con claridad que el fuero no debe ser sinónimo de impunidad. Eso lo hemos manifestado nosotros desde hace mucho tiempo y creemos que así debe verse y así debe funcionar. Lastimosamente en el pasado no ha servido necesariamente en ese sentido, pero creo que la obligación jurídica es darle el funcionamiento que establece la Constitución. Y hay que señalar en primer lugar, el caso es lamentable que se estén dando situaciones de esa naturaleza en el país. Es lamentable realmente ese daño que se puede haber cometido y lo que esperamos es que se aplique la justicia con mucho rigor y que justamente el antejuicio funcione como debe ser. Es decir, ya inicia el proceso, ahí se tendrá que determinar si hay lugar a formación de causa y eso lo que busca es justamente lo que persigue esta figura y es que no vayan a haber intenciones malintencionadas, digamos en términos generales, sí, no aplicado al caso, para afectar el normal funcionamiento del Estado, de los funcionarios. Y esto lo que protege en el fondo es el cargo como tal, no la persona. Y en ese sentido veremos qué es lo que resulta de este proceso y si se determina que hay lugar a formación de causa, tiene que iniciarse el juicio respectivo en la Cámara de lo Penal. En la Asamblea Legislativa han entrado a esa discusión y este mismo día el FMLN proponía una reforma a los artículos 236 y 238 de la Constitución de la República. Entonces se hablaba de eliminar el fuero, pero solo para los casos de feminicidio y agresión sexual. Yo creo que ¿Sería saludable entrar a una discusión de fondo sobre esto, pero que no necesariamente se delimite a ciertos hechos? Mira, yo creo que el tema del fuero sí hay que discutirlo, porque creo que no debe prestarse a abusos. Nosotros ya lo hemos analizado anteriormente, hay una cantidad de funcionarios que tal vez no deberían tener el fuero y que creo que debe acotarse, debe revisarse para que no se preste abuso. Yo creo que el análisis debe ser más integral todavía, más integral y hay que determinar a dónde están los puntos débiles, dónde es que se abusa de la figura del fuero en el país y lo que debemos buscar es justamente de que la figura esta funcione para lo que es justamente para dar esa protección en el Estado ante abusos o denuncias arbitrarias. Pero bajo ningún concepto el fuero puede servir para brindar impunidad o evitar la justicia cuando se ha cometido un hecho delictivo. Perfecto. Oscar, ¿alguna opinión sobre esto? Porque hay otro tema que me interesa conocer la opinión de ustedes también y es lo que hay una reforma
que estaba proponiendo el diputado Francis Sable este día, pero tiene que ver con situaciones supuestamente irregulares que se están dando en la actual administración y que obviamente entregará a partir del 1 de junio a Nayib Bukele. Pero bueno, no sé si habría un... Quizás agrego una línea, y es que el tema del fuero, a mí me parece que la discusión es más en términos de qué personas lo tienen y de cómo se lleva a cabo el proceso. Es un proceso que no está bien desarrollado, que no está totalmente claro y tampoco está evaluado cuáles personas de verdad corren un riesgo en su cargo que amerita el fuero. Es más en términos de eso que de delitos concretos, creo. De acuerdo. Ahora, lo que está corriendo en pantalla justamente tiene que ver con esa propuesta que ha hecho el diputado de Ghana, Francis Sable, este mismo día, donde él está proponiendo en su artículo 2, por ejemplo, en esta propuesta, es que se prohíba toda nueva contratación de personal, traslados, modificación de plazas de trabajo existentes o cualquier clase de incremento en el rubro de remuneraciones pertenecientes al órgano ejecutivo durante los 9 meses anteriores a la fecha señalada por la toma de posesión del presidente electo para el periodo que comprende del año 2019 al año 2024. Esto obviamente tiene que ver, Óscar y Javier, con lo que estaría ocurriendo al interior y lo que ocurre habitualmente, ¿no? Que de repente en este país normalizamos algunas situaciones, y es que cuando ya viene el cambio de gobierno ocurren hechos que sí, efectivamente son irregulares y algunos incluso hasta ilegales. ¿Cómo se debe analizar estos temas a la luz de tener una mejor gestión en la administración pública? Habitualmente, y esa palabra me parece tan oportuna, porque cuando termina una administración siempre vemos una carrera del gobierno que sale por dejar en plazas fijas a sus militantes, que contrató seguramente por ser militantes y no porque fueran las personas más idóneas para el cargo. Y del otro lado también suele verse que el nuevo gobierno despide una cantidad significativa de personas que seguramente eran también militantes y luego contrata a sus propios militantes. ¿Y qué nos hace pensar este desorden, William? Nos hace pensar que hay algo que no se está haciendo bien estructuralmente en el país con la función pública. Y hemos insistido durante años y ha habido propuestas claras de una ley que ha cambiado de nombre, pero entre ley de la función pública y ley del servicio civil, que al final lo que pretende es decir cómo la función pública, las personas que trabajan para el Estado deben estar contratadas de un modo transparente que sea por su capacidad y por su idoneidad para el cargo. Lo que decíamos para magistrados y para fiscal, ahora para cualquier funcionario público. Y luego que esa persona tenga estabilidad en el cargo. ¿Pero por qué? Porque no la contrataron por ser militante, la contrataron por ser la persona ideal para ese cargo. Y eso debería mantenerse estable y tener sus derechos laborales, etc. Entonces, lo que nosotros concluimos de todo esto es que hay necesidad de una ley que regule la función pública en El Salvador. Sí, Javier, entonces volvemos al tema de institucionalidad. La ley que cita entonces Óscar, pues sí, es un anteproyecto de ley que ha estado en discusión prácticamente en los últimos 10 años. Y todavía no vemos nada claro. La propuesta sin desmerecer la propuesta del diputado Francis Sable, sin duda alguna, que esto estaría comprendido en una normativa más amplia que tiene que ver con la ley de la función pública. Es que estos abusos pasan justamente por no tener una adecuada regulación de la función pública en El Salvador. Que se den contrataciones que no estén basadas en el mérito, que no sean procesos transparentes, y eso sucede justamente porque no tenemos una legislación adecuada sobre la materia. Ya van más de dos gobiernos, en los cuales ya ha habido un proyecto muy bien elaborado, pero que no ha caminado por falta de voluntad política. Y esta me parece que es una ley muy importante que vendría a dar un salto de calidad clave en la administración pública, porque justamente habría una mejor calidad del servicio público, en tanto que las personas que se contraten en el Estado serán por razones de mérito, idoneidad y bajo procesos transparentes. Y también lo que se mencionaba antes, le brinda estabilidad a los empleados y servidores públicos. Y entonces creo que justamente abusos de ese tipo de contrataciones arbitrarias de esa naturaleza no deben suceder, y creo que la institucionalidad debe estar atenta también para evitar ese tipo de prácticas. El Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República, por señalar algunas de las que deben estar muy atentas para que no se den este tipo de abusos. Ahora bien, se nos está acabando el tiempo, pero si tratamos de cerrar sobre el principio con el que iniciamos la entrevista, que tiene que ver con el estado de salud de la democracia en el país, entonces, ¿qué es lo que estamos requiriendo para poder avanzar? Porque vemos que hay avances, de repente, bueno, se dan dos pasos hacia adelante y se pueden dar 3 para atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la institucionalidad avance, pero también que estos pasos que se van dando se puedan ir consolidando, Javier? Bueno, creo que en primer lugar tiene que haber un compromiso claro
a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y también tenemos que trabajar porque el sistema de división de poderes y de frenos y contrapesos en el Estado funcione como debe ser, que cada institución cumpla su rol como se requiere, como ordena la Constitución. Eso nos parece a nosotros que es un tema fundamental. Y cada quien tiene sus roles y sus funciones y un rol clave a desempeñar dentro de esta democracia. Por ejemplo, el trabajo que le viene a la Asamblea Legislativa como oposición es muy importante, pero acá lo que se espera es que haya una oposición de altura, constructiva, a donde haya un verdadero debate, diálogo, y que se legisle en función de los salvadoreños, no de otros intereses, por ejemplo. Y luego también hay elementos claves que tenemos que trabajar en el país, como brindar seguridad jurídica, pero también no olvidarnos del problema de la inseguridad ciudadana, que si bien es cierto, en el año 2018 se reducen los homicidios 15% con relación al 2017, siempre continuamos con tasas muy altas y esto sigue afectando a la calidad de vida de los salvadoreños. Y es importante que no se den malos mensajes, que no se den mensajes de que se permite la impunidad, que se permite violar la ley, sino que más bien que se den mensajes de que el Estado está para servir al ciudadano y que todas las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar enmarcados dentro de lo que ordena y los límites que fija la Constitución. Bueno, hay dos elecciones pendientes, decíamos al principio, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que serán esenciales, ¿no? Procuraduría, las dos Procuradurías y también el Tribunal Supremo Electoral, que se tiene que elegir antes de agosto de este año. Exactamente. Bueno, se nos agotó el tiempo. Javier, gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Muy gentil. Gracias, Óscar. Muy bien, ha sido un gusto. Excelente. Bien, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en esta reflexión que hicimos sobre el informe legal del segundo semestre desarrollado por FUSADES. Nos vamos a ver mañana, 8.